Today, let's do chapter 6, Matthew chapter 6, El día de hoy vamos a leer Mateo capítulo 6, verse 1 to 13 first. del versículo 1 al 13 primero. Dice así la palabra del Señor: enseñanza acerca de dar a los necesitados. Ten cuidado, no hagas tus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre, que está en los cielos. Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan las trompetas en las sinagogas, en las calles, para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado a tu Padre, quien lo ve, quien todo lo ve, te recompensará. Enseñanza acerca de la oración y del ayuno. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sea como ellos, porque el Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permita que cedemos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Amén. Amen. Thank you. Today's chapter 6 is talking about actually the prayer. El capítulo 6 de Mateo que acabamos de leer el día de hoy nos habla acerca de la oración. Verse 1 to 4 is talking about when we are helping the needy, and you should do that in the eyes of God, not in the eyes of the people. Y en los primeros versículos se nos dice que cuando ayudemos a los necesitados, lo hagamos delante de Dios, no delante de los hombres. And the hypocrites like to do these kind of things to show what they are doing to the people. So, and then it's not the way God wants. Los hipócritas tienen esa manera de actuar para que las demás personas las vean y nosotros no debemos hacer eso. So they received their reward already because their purpose was to be seen by the people. Cuando estas personas hacen estas acciones delante de las otras personas, ya han recibido su recompensa porque ya obtuvieron la mirada de las personas. So verse 4 is talking about do everything, your prayer and the helping needs, whatever you want to do for God. Do all these things in secret. And then even though that God knows everything. Y en el versículo 4 leemos que cuando entonces demos ayuda a los necesitados y cuando oremos lo hagamos en secreto delante de nuestro Padre porque Él conoce todo y Él recompensará en público. This is actually a fundamental attitude, whatever we do for God. De hecho, esta es una actitud fundamental para todo lo que hacemos delante de Dios o The para first, Dios.
from verse 5, that is talking about prayer, especially. Y a partir del versículo 5 vemos que nuestro Señor Jesús habla de manera especial acerca de la oración. The prayer was the same thing. There was a lot of people, hypocrites. They are doing their prayer. They're standing in the synagogue or standing the corners of the street to be seen by the others. So Jesus said they received their reward already. Y vemos que con respecto a la oración, también había ese tipo de personas hipócritas que oraban en público para ser vistas, y por eso es que también nuestro Señor Jesús dice que ellos recibieron su recompensa. Verse 60 is talking about don't do like this. Jesus said to his disciple, you don't do like this. Pray in your room and close the door. In secret. So God knows everything. Y en el versículo 6, nuestro Señor Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. So verse 7 is talking about, and one more is don't do the babbling like the pagans, because they understand, they think they can receive prayer answers by doing a lot. Y en el versículo 7 leemos que no hagamos vanas repeticiones como hacen los paganos, los gentiles, que piensan que por hablar mucho o por su palabrería serán oídos. So what they are focusing on is many words. So many words can make something. So that's why it is something come from mankind idea, and that's why it is religious. So their prayer is babbling. Vemos que entonces nuestro Señor Jesús dice en el versículo 7 que el contenido de la oración de los gentiles está compuesta por muchas palabras, y por eso es que los gentiles piensan que por estas muchas palabras van a ser oídos, pero esto solamente viene de sus pensamientos, y esto hace de su oración una oración religiosa. But we are praying our prayer topics very much repeatedly, but it is different from the babbling because we don't think many words can make our prayer answers, but we think covenant can make our prayer answers. So this is the different point. Entonces aquí debemos diferenciar que no se trata de orar repetidas veces, porque, por ejemplo, nosotros oramos el mismo contenido constantemente, pero nosotros no pensamos que es por nuestras palabras que recibimos respuesta. Nosotros pensamos que es por el evangelio, por el pacto de Dios que nosotros recibimos respuestas. Esa es la diferencia que hay entre la oración de un creyente y la oración de un gentil o de alguien religioso. So Jesus said to his disciple, verse 8, so don't be like the pagans, because God knows what you want, what you need, even before you pray to God. Por eso es que Jesús continúa y dice lo que leemos en el versículo 8, donde Jesús dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, refiriéndose a los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. So you don't need a lot of words because he knows everything what you need. So if you believe in him like this, and then you don't need to pray a lot. Maybe you feel like it. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no necesitan recurrir a muchas palabras a la hora de orar, porque Dios conoce cuáles son sus necesidades y Él las conoce incluso antes de que ustedes las pidan. Por eso es que no necesitan orar de esa manera.
o como tú piensas que es una oración llena de palabras o de muchas palabras. No. So many words is not God's way and God's promise. It is only come from the mankind's ideology. So what we should focus on more is the covenant than the many words. De esta manera debemos ver entonces que a la hora de orar no necesitamos recurrir a muchas palabras. Cuando alguien recurre a muchas palabras, esto viene de su ideología, de su manera de pensar. Al contrario, a la hora de orar, nosotros debemos entonces enfocarnos en el pacto. So if we believe in God as Almighty and He knows everything we need and He can do everything, if we believe in this, we don't need to say a lot of words in our prayer. Si nosotros creemos que Dios es un Dios todopoderoso y que Él escucha nuestras oraciones y que Él responde a nuestras oraciones, entonces no necesitamos recurrir a muchas palabras a la hora de orar. But to have this kind of the belief is not easy. Come from my experience. So that's why I am emphasizing is enjoying covenant. If you enjoy covenant and the covenant, the power and the authority promised in the covenant can heal you in this belief. Y de acuerdo a mi experiencia, no es tan fácil para nosotros como creyentes el evitar caer en muchas palabras o recurrir a muchas palabras a la hora de orar. Por eso es que yo constantemente enfatizo en nuestra necesidad de disfrutar del Evangelio, porque cuando nosotros disfrutamos del Evangelio, somos sanados espiritualmente y nuestra incredulidad también recibe sanidad. So Jesus taught his prayer to his disciple from verse 9. Por eso es que nuestro Señor Jesús le enseña a sus discípulos a partir del versículo 9 cómo debemos orar. If we see his prayer, we can understand his prayer is a perfect prayer. Si nosotros le prestamos atención a la oración de nuestro Señor Jesús, vamos a poder darnos cuenta que la oración de nuestro Señor Jesús es una oración perfecta. Many prayer topics are in his prayer, but even one prayer topic is more than good enough to resolve all our problems. A pesar de que vemos que en la oración de nuestro Señor Jesús hay varias peticiones de oración, podemos darnos cuenta que el recibir respuesta a una de estas peticiones puede resolver el resto de peticiones que podamos tener. Even his one prayer topic is happening in our life, we don't need anything else. His prayer is this kind of prayer, such a prayer. La oración de nuestro Señor Jesús es tan perfecta que basta con que una sola de las peticiones que Él tiene en su oración para que podamos resolver cada una de las otras peticiones que podamos tener. Este es el tipo de oración que nuestro Señor Jesús enseña. The first prayer topic is verse 9, Our Father in heaven, hallowed be your name. Y esto lo vemos en el versículo 9, donde vemos la primera petición de oración de nuestro Señor Jesús, donde dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. This is so natural, and this is the purpose of this prayer, and this is also the purpose of our whole life. So it's just something natural. Debemos ver que esto es algo que debe suceder de manera natural en nuestra oración, el poder glorificar, el poder santificar el nombre de Dios, y no solamente a través de nuestra oración, sino a través de nuestra vida.
From verse 11, there is the prayer topic of the Lord's Prayer. The first is your kingdom come. Y a partir del versículo 10 vemos la primera petición donde nuestro Señor Jesús dice, venga tu reino. So if kingdom of God come upon our life, we don't need anything else. Si el reino de Dios se establece en la vida de una persona, esa persona no necesitará nada más. The Satan kingdom must be broken, and Porque si, all the curses, something negative, must be removed from our life if his kingdom come upon us. ¿por qué? Porque si el reino de Dios se establece en nuestras vidas, entonces el reino de Satanás es quebrantado, todas las maldiciones desaparecen. So we are a member of his kingdom, right? When we believe in Christ, we become the member of his kingdom. But this kingdom come means practically. Cada uno de nosotros ya es miembro del reino de Dios. En el momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones, pasamos a ser miembros del reino de Dios. Pero cuando el versículo 9 dice, venga tu reino, está diciendo que de manera práctica el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. The next prayer topic is your will be done on the earth as it is in heaven. Vemos que la siguiente petición que nuestro Señor Jesús hace a través de su oración es, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. If God's will is working in our life, we don't need anything else, right? His will is done in our life, and then it means everything was done, right? We don't need anything else. Si la voluntad de Dios se hace en la vida de una persona, entonces esta persona no necesita de nada más. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios está tomando lugar en su vida. And the next is the daily bread. La siguiente petición que nuestro Señor Jesús hace en su oración es el pan nuestro de cada día. Jesus knows God is almighty, and if God wanted to do something, it must happen. That's why we don't need something for tomorrow, right? Because God is almighty, and he is our Father. He's with us always. But Jesus knows about it, but we don't almost. That's why we pray for a lot of things for the future. Jesús, sabiendo que Dios es un Dios todopoderoso y que Él está con nosotros en todo momento, sabe que para nosotros no hay necesidad de pedir tantas cosas. Y por eso es que Él solamente pide por el pan de cada día. En el entendimiento de nuestro Señor Jesús, nosotros no necesitamos ni siquiera pedir por el mañana, porque Jesús está con nosotros. Debemos prestarle mucha atención a la manera de orar de nuestro Señor Jesús, porque nosotros tenemos esa tendencia a pedir tantas cosas, pedir por el futuro. So in the eyes of Jesus, what we need is daily bread. It is good enough because God is the Almighty and God is our Father, right? Ante los ojos de nuestro Señor Jesús, pedir por el pan de cada día es más que suficiente, porque Dios es un Dios poderoso y Dios es nuestro Padre. Él está con nosotros. So when they were in the wilderness, they could gather only, they could get the manna only for that day. It was a daily bread. It was Por eso, enough for them, not only 1 day, 2 day, 1 week, 2 weeks, for 40 years. Por eso es que cuando el pueblo de Dios estuvo en el desierto, ellos recibían el pan del cielo cada día. Y esto era especialmente para ese día, no para los demás días. Y esto fue una realidad no solamente por un día, por 2 días, por una semana. Esto fue una realidad durante 40 años.
This is the people of God who are in Christ. De esta manera deben orar los hijos de Dios, quienes están en Cristo. De esta manera debe orar el pueblo de Dios. So this daily bread means our status and authority. Por eso es que el pedir el pan nuestro de cada día también es reflejo de nuestro estatus y nuestra autoridad como hijos de Dios. The next prayer topic is called and forgive us our debts, and we also have forgiven our debtors. La siguiente petición de nuestro Señor Jesús en el versículo 12 es, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. If we are forgiven by God, and then it means we can meet God, and we can receive prayer answers, and we can be saved from the hell to kingdom of heaven, right? Si nosotros recibimos, si el ser humano recibe el perdón de Dios, quiere decir que lo recibe todo, porque entonces ya puede estar en comunión con Dios, quien provee todo. So anyway, if we are forgiven, and then we can enjoy all the promises of God. De cualquier manera, lo que debemos comprender aquí es que si nosotros somos perdonados, podemos disfrutar de todas las bendiciones y de todas las promesas de Dios. So if we see in the eyes of, if we see the forgiveness in the eyes of God, if we are forgiven, so we can get everything of God. We can enjoy all the promise of God. So we don't need anything else. This is a perfect, one of the perfect prayer topic. Debemos ver entonces que desde la perspectiva de Dios, si nosotros recibimos el perdón de Dios, entonces podemos disfrutar de todas las promesas de Dios. Y si podemos disfrutar de estas promesas, quiere decir que no necesitamos de nada más. But in these prayer topics, there's one thing which seems a condition to be forgiven. But it is saying that if you forgive other people, and then you will be forgiven. But something like that, it may be seen as a condition. Y sin embargo, aquí en el versículo 12 vemos que pareciera que hubiera una condición para que nosotros recibiéramos perdón a nuestras deudas. Y pareciera que la condición es que nosotros perdonemos a otras personas. So the reason this condition was added here is the blessing come from the forgiveness must include the physical blessing too. La razón por la cual esta aparente condición está en este versículo es para poder incluir que el perdón espiritual también tiene su resultado en lo físico. So the forgiveness to go to heaven must be done by the believing in Christ. Nosotros ya sabemos que el perdón que nos permite ir al cielo se logra solamente a través de creer en Cristo. But in our practical life, if we don't forgive other people's, and then our heart and our life will not be comfortable. And then it means God doesn't forgive us physically. So Pero what we need is his physical forgiveness too. But if we want to enjoy his physical forgiveness, we should forgive other people. That is what this prayer topic is talking about. Entonces, cuando esta petición de oración de nuestro Señor Jesús hace mención de que nosotros recibamos perdón como nosotros perdonamos a nuestros deudores, está hablando acerca de nuestra vida práctica, nuestra vida física. Si nosotros ya hemos recibido el perdón espiritual,
pero sin embargo en nuestra vida práctica no, en nuestra vida física no perdonamos a otras personas, no vamos a poder vivir a plenitud esa vida espiritual. Entonces, para poder experimentar la vida espiritual a plenitud, debemos perdonar a otras personas. So anyway, being forgiven from the sin means getting out of the curse, whatever. De cualquier manera, el ser perdonados por nuestros pecados significa salir de la maldición sin importar nada. So being forgiven is perfect for salvation and going out of the physical curse too. De cualquier manera, ser perdonados de nuestros pecados es la respuesta para poder recibir salvación y también para poder recibir respuestas en lo físico. And enjoying the blessing of God, enjoying all the blessing of God can be studied from being forgiven. Y para poder disfrutar de todas las bendiciones de Dios, todo debe comenzar desde el perdón que da Dios. Without forgiveness, no blessing of God, right? That is true. Sin el perdón de Dios no hay bendición de Dios. Esta es la verdad. But if we are forgiven, we can enjoy all the promise of God. That is true too, right? Pero si nosotros recibimos el perdón de Dios, entonces podemos recibir todas las bendiciones de Dios. Esta es la verdad también. So also this prayer topic is one of the perfect prayer topics of his prayer. Por eso es que esta petición de nuestro Señor Jesús es una petición perfecta. The next is, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. La siguiente petición de nuestro Señor Jesús en su oración es, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. This is one of the perfect prayer topic too. If we get out of the evil one, the Satan, right? And then it means there's no problem. Esta petición de oración de nuestro Señor Jesús también es una petición perfecta, porque si nosotros somos librados de la obra de Satanás, entonces no necesitaríamos nada más. And also when we are living our physical life, if we don't go into the temptations of Satan, and then it is a perfect, right? It has no choice. My life has no choice. Our life has no choice to be perfect. Y de la misma manera, si mientras nosotros vivimos nuestra vida física y con la ayuda de Dios no caemos en la tentación de Satanás, entonces nuestra vida se desarrollará de manera perfecta también. And the next, the prayer topic is also giving. So there is a no in English version, but in Korean version there is it is saying that we give all the glory of your kingdom and your authority eternally. Y parte de esta petición es, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. It is something, of course, right? Natural. Esto es algo que debe suceder de manera natural. Es algo que The beginning of his prayer was giving glory to God. vemos que lo mismo pasó al principio de la oración de nuestro Señor Jesús. Al iniciar la oración, nuestro Señor Jesús lo que hace es darle gloria a Dios. Ending of his prayer was same thing, giving glory to God. Y vemos que al finalizar su oración, nuestro Señor Jesús hace lo mismo, darle toda la gloria a Dios. Because we are living to give glory to God. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos para darle la gloria a Dios. God saved us from the curse Dios nos salvó de la maldición to let us give the glory to him. para que nosotros podamos darle gloria a Dios.
This is the Lord's Prayer. Este es el contenido de la oración del Señor. So when you confess the Lord's Prayer, and you must understand in this way. Por eso es que cuando tú escudriñes o medites en la oración del Señor, eh, debes también tener este cambio en tu oración y orar de esta manera también. When I didn't understand the gospel in this way, it was impossible to understand his prayer like this. Cuando yo no entendía el Evangelio como lo entiendo ahora, para mí era imposible entender con exactitud la oración del Señor. When I understand the gospel in this way and trying to enjoy gospel more and more, so God opened my eyes to understand the gospel wherever I see the verses of the Bible. Cuando llegué a entender el Evangelio como lo entiendo ahora, el Señor me abrió los ojos espirituales para entender el Evangelio con mayor profundidad y de esta manera también entender los versículos bíblicos con mayor claridad. One day I began to understand all his prayer is perfect. Un día pude llegar a entender la oración del Señor realmente es una oración perfecta. So we should understand all the verses of the Bible according to the ideology of the Genesis chapter 3, right? Genesis chapter 3 means the main point is the original sin and the offspring of woman and the sacrifice, chapter 3, verse 21. So, Por eso, okay. Por eso es que es importante que cada vez que nosotros escudriñemos el texto bíblico, lo hagamos desde la perspectiva del Génesis 3, porque en el Génesis capítulo 3 vemos, lo primero que vemos es la caída del hombre, el problema del pecado original. También vemos la promesa del descendiente de la mujer en Génesis 3:15 y también vemos el establecimiento de el sacrificio en Génesis 3:21. So Genesis is talking about the beginning. So especially Genesis chapter 3 is talking about the beginning of what which is very much concerning to our life and salvation, right? And living and prayer answers and becoming witness. Debemos ver entonces que el Génesis nos habla acerca de el principio, cómo es que todo fue establecido. Y en el Génesis 3 vemos con mayor claridad todavía todo lo concerniente a la vida del hombre, a la salvación del hombre, a la manera en que debe vivir su vida. Can you repeat the last part, Pastor, of Genesis 3? We should understand that the verses of the Bible in the eyes of the Genesis chapter 3. So what happened, which is a very much concerning to our life and receiving prayer answers, becoming the witness, the understanding of the Bible. Yes, Pastor. Entonces, debemos entender el texto bíblico desde esta perspectiva que nos enseña Génesis capítulo 3, que está conectada directamente a la vida, a nuestra vida como seres humanos, a nuestra salvación, a cómo debemos vivir nuestra vida, cómo podemos recibir respuestas de parte de Dios. So Genesis chapter 3 is talking about the beginning and the conclusion and also how to enjoy. Génesis, en el capítulo 3 de Génesis podemos ver el comienzo de todo, podemos ver también la respuesta de Dios para el problema del ser humano y también podemos ver cómo disfrutar de esa respuesta que Dios dio desde el principio. So we should have the perspective to understand that the Bible, all the verses, in the eyes of original sin and the offspring of woman, who is the conclusion. Who is the resolving,
who is the method, and the sacrifice, who is which is how to enjoy it. So what I'm saying is we should have the eyes of the original sin and upspring woman, the Christ, and the sacrifice. Entonces es muy importante que a la hora de que nosotros escudriñemos el texto bíblico, lo hagamos desde esta perspectiva que Dios establece desde el principio en Génesis capítulo 3, donde aprendemos acerca del pecado original y sus consecuencias. También en este mismo capítulo 3 aprendemos acerca de la promesa de Dios de que iba a venir el descendiente de la mujer, que es Cristo, y que a través de Cristo se puede solucionar el problema del hombre. Y también en este mismo capítulo, en el capítulo 3 de Génesis, vemos el establecimiento del sacrificio. Vemos que Dios establece el sacrificio como ese método para disfrutar de la promesa de Dios de que el Cristo iba a venir, de que el descendiente de la mujer iba a venir. So what I'm saying is we should be able to interpret all the verses of the Bible, instance of the Bible in these three perspectives, right? The original sin and the Christ and the sacrifice. So we need three perspectives, and then we can understand the gospel more fundamentally, sometimes perfectly. A lo que me refiero, amados hermanos, es que para que nosotros podamos interpretar de manera correcta cada versículo bíblico, cada incidente bíblico, debemos escudriñar estos versículos y estos incidentes con estas tres perspectivas o desde estas tres perspectivas que encontramos en Génesis capítulo 3, la perspectiva del pecado original, la perspectiva de la promesa de Dios de que iba a venir el descendiente de la mujer, que ya vino, que es Cristo, y desde la perspectiva del significado del establecimiento del sacrificio. ¿Cómo es que el ofrecimiento de sacrificio era realmente ese método práctico para poder disfrutar de la respuesta de Dios o de la So, solución de Dios? we should understand his prayer in this perspective too. Y por lo tanto, nosotros debemos entender también la oración del Señor que se encuentra en el capítulo 6 de Mateo desde esta perspectiva, cómo es que la oración del Señor está conectada a estas tres cosas: el pecado original, el descendiente de la mujer, que es la solución, y el sacrificio, que es el método para disfrutar. Okay, let's do verse 25 to 34, one passage again more. Ahora leamos a partir del versículo, Pastor, 25. 25 to 34. Yes. Muy bien, amados hermanos, ahora vamos a leer otra porción del capítulo 6 de Mateo, que está a partir del versículo 25 hasta el versículo 34. ¿Quién lo puede leer, por favor, hermanos? El afán y la ansiedad. Por lo tanto os digo que no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vale vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué afanáis? Considerad los ríos del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, y Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Thank you. Amén. This is actually the conclusion of chapter 6 and a very important point. Muchas gracias, amado pastor. Hermanos, esta porción del capítulo 6 es de hecho la conclusión y nos enseña un punto muy importante. So verse 25, 26 is talking about don't worry about your life, what you should eat and taking clothes or something like that, because the God, your heavenly God knows everything you need. En los versículos 25 y 26, nuestro Señor Jesús nos exhorta a no preocuparnos por las cosas concernientes al cuerpo, como qué debemos beber, qué debemos vestir o qué debemos comer. There was a spoken by Jesus before he was teaching his own prayer. There was the verse 8. Esto fue la enseñanza de Jesús después de enseñar su oración. And also he took many examples, the birds of the sky and the flowers of the field, and all the plants of the field. Y en el versículo 26 vemos que Dios da un ejemplo acerca de, por ejemplo, las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. También da ejemplos acerca de las plantas. So 31 is saying that, so do not worry about your life, saying that what shall we eat and drink and wear? So this is something the pagans asking for. Y en los versículos 31 y 32, nuestro Señor Jesús dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. So, but it is, the Heavenly Father, your Father knows everything you need. So don't worry about that. And also, you don't need to say these kind of things to your God. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, no necesitan estarle pidiendo estas cosas a Dios. So, and then it was Jesus said what we should pray. That is verse 33. It is saying that, but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Y en el versículo 33, Jesús nos dice entonces qué es lo más importante por lo cual debemos orar. Y el versículo 33 dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. So when I didn't understand the gospel in this way, this verse was a big challenge to me. Cuando yo no entendía el evangelio como lo entiendo ahora, cuando llegaba a este versículo, el versículo 33, poder entender el versículo 33 con claridad para mí era un verdadero reto. Because I need a lot of prayer answers, and also it was very difficult to receive one prayer answers. ¿Por qué? Porque en mi vida yo podía ver que necesitaba muchas respuestas de parte de Dios y para mí era difícil recibir por lo menos una respuesta de parte de Dios. So whenever I read this verse, it was a big challenge to me, because if I seek his kingdom and his righteousness, and I can receive all the prayer answers. This verse is talking about the promise, right? Por eso es que cuando leía el versículo 33,
leerlo significaba un gran reto para mí porque en el versículo 33 veo claramente una promesa de Dios que me dice que si yo busco primeramente el reino de Dios, entonces puedo recibir todas las demás cosas. But it was not possible to understand what the meaning of his kingdom and his righteousness. Pero para mí lo que era difícil de entender con claridad era el significado o a qué se refiere el Señor cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia. And then when I understood gospel of Christ, one day I could open my eyes to understand this verse. Pero cuando yo, por la gracia de Dios, empecé a entender el Evangelio, Dios me abrió los ojos para poder entender este versículo con claridad. But I don't say my understanding of this verse is perfect, but at least it is the basic. The people who are believing in Christ must understand as a first. Por supuesto que no puedo jactarme y decir que mi entendimiento acerca de lo que este versículo, el versículo 33 de Mateo 6 significa, es perfecto. Por supuesto que no puedo hacer esto, pero por lo menos sí puedo decir que mi entendimiento es un entendimiento básico que todo cristiano debe tener. And also, I can say if we understand at least what I wanted to share with you, and you can receive prayer answers continuously, and also at least you are not in wrong way. That is true. Pero lo que sí puedo decir también con denuedo con respecto a mi entendimiento del versículo 33 del capítulo 6 de Mateo es que si nosotros empezamos a orar de esta manera básica y fundamental, vamos a empezar a recibir respuestas de parte de Dios y también puedo decir con toda confianza de que nuestra oración no será incorrecta. So my understanding of the kingdom of heaven is the first understanding. The first meaning is the kingdom of heaven, the heaven, right? Entonces, mi entendimiento acerca de este versículo, el versículo 33, cuando dice primeramente el reino de Dios, el entendimiento primordial es que buscar el reino de Dios, buscar el reino de los cielos, es lo que debo hacer primero. And that this kingdom of heaven can be interpreted as the kingdom of heaven happened on the earth already. Este reino de los cielos también lo puedo comprender como el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. And also, one more understanding is this kingdom of heaven is actually literary understanding. This is active way. We need to understand this word in the active way too. It means the kingdom of heaven, which is coming down from God to us and to our life. También otro entendimiento que creo yo es correcto a la hora de comprender a qué se refiere nuestro Señor Jesús cuando dice primeramente el reino de Dios, es que es ese reino de Dios que se establece de manera activa en la vida de las personas y que se establece de manera activa en la tierra. So I shared my understanding of this kingdom of heaven in three ways, but even though it is the three ways, in more ways, what I understood was this kingdom of everything of this kingdom, his kingdom, is promised in Christ. Ahorita yo les acabo de hablar, por ejemplo, acerca de tres entendimientos que tengo acerca de lo que nuestro Señor Jesús quiere decirnos cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios. Sin embargo, estos tres entendimientos pueden cobrar sentido completo cuando yo entiendo que todo lo concerniente al reino de Dios viene a mi vida a través de Cristo. So only through Christ we can go to heaven, which is the kingdom of heaven. And only through Christ, the kingdom of heaven can happen on the earth. And also,
only enjoying Christ or only through Christ, we can let the kingdom of heaven come down to us. Solamente a través de Cristo es que nosotros podemos accesar al reino de Dios. Solamente en Cristo, cuando nosotros muramos, vamos a ir al reino de Dios. También solamente a través de Cristo es que podemos disfrutar del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios. Solamente a través de Cristo también podemos disfrutar de este establecimiento paulatino del reino de Dios, no solamente en nuestras vidas, sino en la tierra. So one day I realized that if I try to enjoy Christ, and then I can enjoy his kingdom of heaven. Un día pude entender entonces que si yo procuro en mi vida disfrutar de Cristo, entonces estoy buscando el reino de Dios a través de Cristo primero. Whatever his kingdom is, it doesn't matter. If I enjoy Christ, his kingdom has no choice to work in my life. Sin importar lo que signifique a totalidad el reino de Dios, en realidad eso pasa a segundo plano. Lo más importante es que yo pude comprender que para que yo pueda disfrutar de todo lo concerniente al reino de Dios, necesito disfrutar de Cristo. Por lo tanto, si yo disfruto de Cristo, entonces puedo experimentar el reino de Dios. Entonces estoy buscando el reino de Dios primeramente. I understood in this way, because out of Christ there is no kingdom of God. Pude entender esto porque fuera de Cristo no podemos aspirar a experimentar el reino de Dios. And the next thing is his righteousness. Even when I didn't understand the gospel in this way, it was very difficult. Even though I was saved in his righteousness, but I couldn't explain what these words mean. Y de lo siguiente que nos habla el versículo 33, que debemos buscar primeramente también, es su justicia, la justicia de Dios. A pesar de que yo había recibido mi salvación a través de la justicia de Dios, no podía comprender a cabalidad a lo que Jesús se refería cuando dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Everything concerning God is righteous. Pero a decir verdad, todo lo que proviene de Dios es justo. Holy Spirit righteous, Father God righteous, Christ righteous, and his word righteous, right? La obra del Espíritu Santo es justicia de Dios, la palabra de Dios es justicia de Dios, el hecho de que Cristo haya venido es parte de la justicia de Dios. So all the righteousness speaking in the world is temporary. Y esto no tiene nada que ver con la justicia de los hombres o la justicia que se puede percibir en este mundo, porque esa justicia es temporal. But his dying and shedding blood, his cross is righteous, right? Pero la muerte y derramamiento de sangre de Jesús en la cruz es la justicia de Dios. All the righteousness concerning God is the eternal righteousness. Toda la justicia que proviene de Dios es una justicia eterna. But what this passage is talking about is the prayer, right? Y es importante que veamos que este pasaje nos está hablando acerca de la oración. So the reason Jesus is talking about prayer is to let his people understand how to receive, how to enjoy prayer answers, right? La razón por la cual nuestro Señor Jesús empezó a hablar acerca de la oración a sus discípulos es para que todos ellos puedan recibir respuestas a sus oraciones de parte de Dios, ¿verdad? So the most important thing which is connected to our prayer answers is his blood. Entonces, lo más importante para que nosotros podamos recibir respuestas de parte de Dios es la sangre de Cristo. So Holy Spirit is righteous, his righteousness, and his kingdom even righteous, right? But a lot of things of God are
righteous. But the most connected to us for prayer and enjoying prayer answers is his blood and his dying, the cross. Es muy importante que nosotros veamos que todo lo que proviene de Dios es justo y representa la justicia de Dios, pero lo que está más conectado a nuestra realidad como seres humanos es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Por eso es que cuando vamos a pensar en la justicia de Dios, debemos tener esto como algo primordial, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Of course, we can include the Holy Spirit and Father God and His kingdom, right? We can do that. Yeah. Por supuesto que podemos pensar en las otras cosas como el Espíritu Santo, eh, todas las cosas que provienen de Dios, que son evidencia de su justicia. So let me say my understanding simply. So His kingdom promised in Christ, and His righteousness is His dying and shedding blood. I understood in this way. Entonces, déjenme explicarles de una manera más sencilla mi entendimiento acerca del versículo 33 del capítulo 6 de Mateo, cuando nuestro Señor Jesús dice, buscad primeramente el reino de Dios. Debemos comprender que para poder experimentar el reino de Dios, lo hacemos a través de Cristo. Y cuando nuestro Señor Jesús habla acerca de su justicia, habla primordialmente acerca de la sangre derramada de nuestro Señor Jesús en la cruz. So my conclusion was seeking His kingdom and His righteousness is seeking Christ. Entonces, mi conclusión es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es buscar a Cristo en nuestra oración. Because His kingdom and His righteousness can be enjoyed only through Christ. Porque el reino de Dios y su justicia puede ser disfrutada solamente a través de Cristo. So through this verse, what Jesus wanted to say is, I am your covenant. Not only that, I am your prayer too. Por eso es que a través de este pasaje bíblico lo que Jesús nos quiere decir es, yo soy tu pacto, pero no solamente soy tu pacto, yo también soy tu oración. I am the content of your prayer. So you pray me in your prayer. Yo debo ser el contenido de tu oración. Por lo tanto, cuando tú ores, búscame a mí, confiésame a mí en tu oración. You don't need to pray, what shall you eat and you drink, you wear, because your Father God in heaven knows about this, everything. No necesitas orar por las cosas que vas a comer o que vas a beber o las cosas que vas a vestir. No necesitas orar por esas cosas físicas porque Dios es un Dios poderoso y Él es tu Padre y Él sabe de lo que tú necesitas. But you pray me in your prayer. This is God's will. Pero de lo que debes orar o lo que debes hacer en tu oración es buscarme a mí. Esta es la voluntad de Dios. Let's go to Romans chapter 8. Ahora me gustaría, hermanos, que vayamos a Romanos capítulo 8. Romans chapter 8, verse 26 to 28. Romanos capítulo 8 del versículo 26 al 28, hermanos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. So verse 26 is talking about that. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for. En el versículo 26 leemos lo siguiente, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Then, Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. and then this verse, this is talking about that we don't know. Who is we? The people who are believing in Christ don't know what we should pray. Aquí en el versículo 26 de Romanos 8 leemos que nosotros no sabemos en realidad qué es lo que debemos pedir o cómo pedir correctamente. So the next verse is talking about the Spirit, the Holy Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Y en este mismo versículo, el versículo 26 dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. And then the conclusion is we don't know what we should pray as much as the Holy Spirit must pray instead of us with the wordless groans. Entonces, una vez más, debemos ver que aquí en el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos, se nos dice que nosotros no sabemos orar correctamente a tal grado que el Espíritu mismo debe interceder por nosotros y lo hace con gemidos indecibles. And then this is the current spiritual address of our prayer, right? Eso quiere decir que esta es la dirección actual de nuestra oración. So verse 27 is saying that, and he who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit interceded for God's people in accordance with the will of God. Y en el versículo 27 leemos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Holy Spirit is praying for us instead of us, according to the will of God. Vemos entonces que es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros, quien ora por nosotros y ora conforme a la voluntad de Dios. And then what is God's will for our prayer? What God wants us to pray? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra oración? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos a través de nuestra oración? What God wants us to pray is His will for our prayer, right? ¿Por qué? Porque Dios definitivamente quiere que nosotros oremos por su voluntad. This is God's will, and then God wants us to pray His will in our prayer, right? El deseo de Dios es que nosotros oremos por la voluntad de Dios a través de nuestra oración. Because the Holy Spirit is praying for us in according to His will. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya está haciendo esto. El Espíritu Santo está orando por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. And then we need to think what we pray in our prayer. Por eso es que es importante, entonces, ¿cuál debe ser el contenido de nuestra oración? ¿En qué debemos orar? According to His will. De acuerdo a porque esto debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. According to whose will? According to your will or according to the will of God? Entonces debemos pensar, cuando oremos, ¿debemos orar de acuerdo a nuestra voluntad o a la voluntad de Dios? And then we can understand, we can see obviously where our prayer is. Por eso es que al poder comprender esto, podemos ver de manera obvia dónde se encuentra nuestra oración. Holy Spirit is working, Holy Spirit is praying for us according to God's will. El Espíritu Santo está orando por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. And then what is God's will according to chapter 6 of Matthew? Y de acuerdo a lo que leemos en el capítulo 6 y en el versículo 33 de Mateo, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere por lo que oremos? At that time, even though Jesus was mankind, but He was one person of the God, three gods too, right?
en aquel momento cuando nuestro Señor declaró estas palabras, aunque Él estaba en su forma de hombre, Él todavía era parte de la Trinidad de Dios. Jesus understood everything of Father God, and he said he received all the words from God and relayed the words to the people. I don't say my own. Nuestro Señor Jesús entendía cuál era la voluntad de Dios. De hecho, nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí dijo, todo lo que yo les hablo lo he recibido de mi Padre. Nada de lo que yo les hablo es algo que venga de mí solamente. And then Matthew chapter 5, 6, 7, same thing. That is a very important, important message, right? Eso quiere decir que estos capítulos que acabamos de leer, Mateo capítulo 5, 6, 7, tienen ese mensaje importante. We are praying to fulfill our wills. Debemos comprender que en muchas ocasiones solamente estamos orando para que nuestra voluntad se cumpla. Holy Spirit is Holy Spirit is praying for us to fulfill God's will. Pero a pesar de ello, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesus said, you don't need to say what you drink, you eat, and you wear. Y nuestro Señor Jesús nos dijo, ustedes no necesitan orar por esas cosas físicas, no necesitan pedir por lo que van a comer, por lo que van a beber o por lo que van a vestir. But in your prayer, seek his kingdom and his righteousness. Pero a través de su oración lo que deben hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. And then you can receive everything as well. Y si ustedes buscan esto primeramente, entonces podrán recibir todo. This is a Jesus message today. Este es el mensaje de Jesús para nosotros el día de hoy. Think about how your prayer is by yourself. Es muy importante que pensemos qué oración estamos dando And change your prayer to God's will. y que hagamos esos cambios necesarios para orar de acuerdo a la voluntad de Dios. In my experience, it was not easy. En mi experiencia, esto no es algo fácil, hermanos. Changing was not happen much in short time. Poder ver estos cambios no pasa en un tiempo corto. Even though I knew this God's will, but when I trying to pray and kneeling down, and then automatically I wanted to pray my own prayer topics in my heart. A pesar de que yo pude descubrir que la voluntad de Dios era que ore por su reino y por su justicia, cuando llegaba ese momento en que yo me ponía a orar y inclinaba mi rostro, de manera automática yo quería pedir de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo a las cosas que yo quiero. So even though I try to make a big decision not to say my prayer topic first, then I have to seek God's kingdom and God's righteousness first. I try to do that a long time, but it will not much happen to me. Incluso yo, después de haber comprendido con mayor claridad este pasaje bíblico, e incluso después no quiero orar dándote mis peticiones. Primero quiero, a través de mi oración, enfocarme en buscar tu reino y tu justicia, buscar a Cristo a través de mi oración. Aunque me lo proponía, tenía esa tendencia de querer orar por lo que yo deseo. But by trying to enjoy the gospel, confessing and holding on to Christ, the two Christ Satans you had, while I was doing like that, I become this prayer, praying His will, and more and more, more and more. Pero a medida que empecé a enfocarme en Cristo, a aferrarme a Cristo, a confesar a Cristo, mi oración empezó a cambiar poco a poco para empezar a orar por la voluntad de Dios y no por mi voluntad. Now I am very much different from before. Ahora puedo decir que mi oración es verdaderamente diferente a la oración que tenía hace tiempo atrás. My prayer topic is almost
his kingdom and his righteousness. Mi petición de oración o mi tema de oración siempre está enfocado en el reino de Dios y su justicia. Today's passage was a very important topic, so it took a long time. El pasaje del día de hoy tiene un tema muy importante, amados hermanos y hermanas, por eso es que nos tomó un poco más de tiempo de lo regular. So may God bless all of us to have the authority and power to change our prayer. Que Dios nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí para que podamos recibir de su poder y su autoridad para poder cambiar nuestra oración. So let's pray. Oremos, hermanos. Father God, thank you very much for your being with us and giving us your messages. Padre Dios, te damos gracias por estar con nosotros y por darnos tus mensajes. Give us your authority and power to change our prayer to your will. Danos de tu poder y tu autoridad para poder cambiar nuestra oración, para que nuestra oración esté conforme a tu voluntad. Let us enjoy the covenant of Christ and receive a lot of prayer answers and be the perfect witness to the end of South America. Permítenos disfrutar de tu pacto que es Cristo. Permítenos recibir respuestas a nuestras oraciones para que podamos ser levantados como esos testigos perfectos tuyos que se dirijan hasta lo último de América Latina. Bless all the people who are in this Bible study. Bendice a todas las personas que están en este estudio bíblico. We give all the glory to you. Te damos toda la gloria a ti. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Okay. Muchas gracias a todos, amados hermanos y hermanas.